Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente para continuar el desarrollo de nuestra serie Propósitos y Metas del Discipulado Cristiano. Y en este video hablaremos acerca de las características personales y espirituales de los verdaderos discípulos de Jesús. Hoy día existen muchas personas que dicen ser seguidores de Jesús, creyentes o discípulos. Jesús dijo que habrían muchas personas diciendo esto, pero que sus verdaderos discípulos serían identificados por sus frutos. Y a continuación veremos cuáles son algunos de estos frutos de un verdadero discípulo de Jesús. En primer lugar, un verdadero discípulo es aquel que se involucra en las tareas diarias. O sea, que un discípulo verdadero no se queda sentado en una silla. Por el contrario, participa, se involucra en las actividades de su maestro o en las cosas que su maestro le ha mandado hacer. Y aquí tenemos un ejemplo en Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 3, y dice así: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. En otras palabras, donde Jesús iba, allí iban los 12. Lo que Jesús hacía, lo hacían también los 12. Y sigue diciendo el versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas, escuche bien, que le servían de sus bienes. O sea, los verdaderos discípulos no solo hacen lo que Jesús hace, sino que también colaboran con la obra de Jesús, con el ministerio de Jesús. O sea que participan en lo que es el ministerio, no solo con sus dones y talentos, pero también con sus finanzas. Si tú eres una persona que estás haciendo estas cosas, entonces eres un verdadero discípulo. Número 2. Un verdadero discípulo es un lector hacedor de la palabra de Dios. En otras palabras, es un practicante de la Biblia y no solamente un oidor o lector de ella. Un verdadero discípulo no solo conoce las escrituras, porque hoy en día hay muchas personas que conocen perfectamente la palabra de Dios, a veces saben mejor que los creyentes fieles, pero no lo practican. Pero un verdadero discípulo practica lo que lee. Y Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25 dice lo siguiente: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, escuche bien, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Entonces,
Un verdadero discípulo es una persona que no solo lee, escudriña, conoce, pero que practica la palabra de Dios. Si usted es una persona que practica lo que lee o lo que escucha, entonces usted es un verdadero discípulo. Pero si solo conoce la Biblia, si solo la lee la Biblia, pero no la practica, usted no es más que un lector de la palabra de Dios, pero no un verdadero discípulo de Jesús. Número 3. Característica número 3 de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo practica el amor de Dios. En otras palabras, no solo dice que ama a Dios y a los demás, sino que también lo vive, lo demuestra con acciones y no simplemente con palabras. Juan capítulo 13, versículos 34 al 35 dice lo siguiente: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis uno a otro. En esto conoceréis todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos con los otros. Y primera Juan 4, del 7 al 8 dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Si usted es una persona que ama a los demás, tanto a los hermanos en Cristo como a las demás personas, en formas prácticas, no solo de palabras, entonces usted es un verdadero discípulo. Número 4. Aquí vemos que en número 4, la cuarta característica de un verdadero discípulo es que los verdaderos discípulos son fieles seguidores de Jesús. En otras palabras, estas personas son leales al Señor. O sea, en otras palabras, son leales, no son personas que se corren cuando ven las cosas serias, cuando comienza la exhortación fuerte, sino que se mantienen allí, aún en medio de las pruebas y dificultades, se mantienen fieles. En Juan capítulo 6, versículo 64 al 66 dice lo siguiente: pero hay algunos de vosotros que no creen. Esto es Jesús hablándole a la multitud, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado el Padre. Y escuche bien, Jesús está exhortando a las personas a que sean verdaderos discípulos de él, a que sean fieles, a que sean seguidores firmes. Entonces, cuando Jesús comienza a exhortarlos de una manera fuerte, mire la reacción de estos que decían ser discípulos de Jesús. Desde entonces, muchos de sus discípulos, o sea, personas que decían que eran discípulos de él, volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, un verdadero discípulo es aquella persona que se mantiene fiel a Dios en las buenas y en las malas. Es aquella persona que cuando es exhortado por alguna cosa que está haciendo mal, en vez de apartarse, él se afirma más. Pero si una persona con cualquier cosa se aparta de los caminos de Dios y se va y se regresa a su vida antigua, eso significa que esa persona no era un verdadero discípulo de Jesús. Le gustaban las cosas espirituales, le gustaba las bendiciones de Jesús, pero cuando viene el momento en que tiene que probar que es un verdadero discípulo de Jesús, entonces allí, hermanos, falla. Entonces,
Si usted es una persona que sabe soportar las pruebas y se mantiene firme, si usted es una persona que sabe aceptar la exhortación y especialmente cuando la persona que lo exhorta porque está fallando, pero usted se mantiene firme y en vez de apartarse del Señor, usted se afirma más, entonces usted es un verdadero discípulo de Jesús. Porque cuando Jesús dijo estas palabras, los únicos que se quedaron con él fueron los 12. El resto, las multitudes que le seguían, ellos ya no continuaron con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les comenzó a hablar claramente y les pidió, hermanos, que no lo siguieran simplemente por las bendiciones, simplemente porque él les daba de comer o porque sanaba sus enfermedades, que lo siguieran porque verdaderamente habían creído en él. Y allí, hermanos, es donde los que no eran de él se fueron, se apartaron, hermanos, de él. Pero los que eran verdaderos discípulos allí permanecieron, dijeron, dura es tu palabra, Señor, pero ahí estaban firmes. Si usted es uno de esos, entonces considérese un verdadero discípulo de Jesús. Pero si usted es de las personas que se corren y que andan, hermanos, de lugar en lugar, o que un día pues estuve en una iglesia y ya no está, no se considere discípulo porque usted no lo es. Un verdadero discípulo de Jesús se mantiene firme en las buenas y en las malas. No es una persona que sale corriendo, hermanos, con cualquier situación. Número 6. Número 6. El verdadero discípulo de Jesús es aquella persona que habla la palabra, que evangeliza. En otras palabras, es una persona que lleva el mensaje de su Señor a donde quiera que va. Es una persona que donde quiera que está, habla de la palabra de Dios. Pero si usted es una persona que nadie sabe que es creyente, a nadie le predica la palabra de Dios, a nadie le comparte el evangelio, entonces usted no es un verdadero discípulo. Mateo capítulo 10, versículos 5 al 10 dice lo siguiente: y estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracias. No os proveáis de oro ni de plata, ni de cobre, ni de vuestro cinto, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Entonces, Jesús envió a predicar a los que eran verdaderamente sus discípulos, aquellos que lo seguían esporádicamente, que de vez en cuando se juntaban con él, que de vez en cuando asistían a sus reuniones. Él no los consideraba sus discípulos, por lo tanto nunca los envió a hacer tareas de los discípulos, pero aquellos que estaban con él a todas partes y que aprendían de él, a eso sí los envió a predicar. Así que si usted es una persona, hermano, de esas que conoce la palabra de Dios y que predique el evangelio donde quiera que usted va, entonces usted es un verdadero discípulo. Pero si no, hermanos, lo sentimos mucho, usted es un simpatizante de Jesús, a usted le gustan las cosas espirituales, pero todavía usted no ha dado ese paso de fe, ese paso de compromiso en convertirse en un verdadero seguidor de Jesús, en un verdadero discípulo de él. Número 6. Los verdaderos discípulos perseveran en las cosas espirituales. En otras palabras, no se apartan del camino de Dios. Es fiel en las buenas y en las malas. Y dice Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseverarán unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús,
con sus hermanos, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Entonces, un verdadero discípulo, hermanos, persevera y practica, hermanos, las cosas espirituales, o sea, la oración, practica la lectura, la palabra de Dios, las disciplinas espirituales. Un verdadero discípulo es aquella persona que pone en práctica las disciplinas espirituales. Y si usted es una persona que pone en práctica las disciplinas espirituales, entonces usted es un verdadero discípulo. Pero si no, si usted es una de esas personas, pues que no ora, no lee la Biblia, no se congrega, entonces usted no es un verdadero discípulo, porque un verdadero discípulo pone en práctica las disciplinas espirituales. Ya mencionamos nosotros cuáles son, hermanos, esas disciplinas espirituales. Es la oración, es el congregarse, es estudiar la palabra de Dios. Todas esas son disciplinas espirituales que los verdaderos discípulos de Jesús, hermanos, las ponen en práctica. Número 7. Ya vamos cerca. Un verdadero discípulo se esfuerza, escuche bien, se esfuerza por dejar atrás la vida de pecado. En otras palabras, ya no vive según las carnes, sino según el Espíritu de Dios. Un verdadero discípulo es aquella persona que va a esforzarse cada día por dejar esas cosas del mundo. Pero si usted es una persona, hermanos, que todavía se deleite en las cosas del mundo, que no hace ningún esfuerzo por dejar la vida del mundo, sino que se goza y practica las cosas del mundo, usted no es un verdadero discípulo de Jesús. Lucas capítulo 9, versículo 23 al 26 dice lo siguiente. Y él decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En otras palabras, deje la vida mundana, deje las cosas de la carne, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovechar el hombre si ganare todo el mundo y destruye o pierde o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Un verdadero discípulo es aquella persona que toma su cruz, renuncia a todas las cosas de la vida antigua, o sea, tiene un cambio de vida y sigue, hermanos, lo que es el camino de Dios. Pero aquellas personas que dicen ser cristianos y viven, hermanos, una vida del mundo, o sea, que están con un pie en la iglesia y con otro del mundo, hermanos, un día está en una fiesta, el siguiente día está en un culto. Entonces estas personas no son verdaderos discípulos de Jesús. Están quizás en el proceso, quizás un día se conviertan de veras y se hagan discípulos, pero todavía no son verdaderos discípulos de Jesús. No se están esforzando en dejar atrás la vida vieja, no están tomando su cruz y siguiendo a Jesús, sino que están viviendo aún en dos mundos. Y el asunto es que no se puede servir a dos señores. Usted tiene que definirse qué es lo que va a hacer. ¿Va a servir al Señor? Entonces comience a dejar todas esas cosas
que eran parte de su vida antigua y comience a vivir la vida espiritual. Número 8. Un verdadero discípulo es un buen trabajador, en otras palabras, es obediente, sujeto, cumple con sus responsabilidades como siervo, como empleado, no reniega, hermanos, por las cosas que le mandan hacer. En Tito, capítulo 2, versículo 9 al 10, dice lo siguiente: exhorta a los siervos a que sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defrauden, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El 3:1 dice: recuerden que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. El verdadero discípulo del Señor es aquella persona que no solamente se sujeta a Cristo y a los líderes de la iglesia, los pastores y aquellos que Dios pone para que lo dirijan, pero también es una persona que sabe sujetarse a sus empleadores, a los gobernantes. No es una persona que anda causando problemas en los trabajos. No es una persona que trabaja al ojo, sino que es una persona, hermanos, que trabaja a conciencia como para Dios. Así que si usted es un verdadero discípulo de Jesús, usted va a ser una persona honesta en su trabajo. Usted no va a ser una persona que va a andar causando problemas, líos. Va a ser una persona obediente a sus líderes espirituales, porque aquellas personas que son rebeldes, que no obedecen, que no se sujetan, entonces no son verdaderos discípulos, todavía están en la carne y por eso actúan de esa manera. Es increíble el mal testimonio que tienen muchos creyentes en las compañías, en las empresas. Los jefes no los tienen como cristianos verdaderos porque su comportamiento, hermano, no es el comportamiento de un cristiano. Yo estoy de acuerdo que a veces hay que pelear ciertos derechos, pero hermanos, hay cosas que no son para discusión, sino para obediencia. Así que si usted es una persona, hermanos, que es obediente a sus líderes, es una persona que trabaja honestamente a cabalidad, que no anda causando líos en su compañía, entonces usted es un verdadero discípulo del Señor, una persona que ha sabido sujetarse a aquellos que están en autoridad, porque no solo nos sujetamos, hermanos, a Dios y a nuestros líderes espirituales, pero también nos sujetamos a aquellas personas que están, hermanos, en la autoridad sobre nosotros. 9. Un verdadero discípulo no es un altivo, no es un altivo, no es un soberbio, sino una persona mansa, una persona humilde de corazón, que no se cree superior a los demás. En Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30, Jesús dice lo siguiente: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Santiago 4:6 dice: pero él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Segunda Timoteo capítulo 2, 24-25 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, un verdadero discípulo no es una persona contenciosa, no es una persona altiva, no es una persona soberbia, sino que una persona mansa es una persona humilde, una persona que imita el carácter de Jesús. Así que si usted es uno de esas personas o tiene estas categorías, entonces usted es un verdadero discípulo. Pero si usted es una persona altiva, una persona soberbia, una persona contenciosa, entonces usted
posiblemente todavía no es un discípulo de Jesús y por eso se comporta de esa manera. Número 9. Un verdadero discípulo es responsable, es una persona diligente. En otras palabras, no es un perezoso, hace lo que tiene que hacer y cuando lo tiene que hacer. Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Un discípulo de Jesús es aquella persona que hace lo que tiene que hacer y lo hace con diligencia. No es una persona perezosa, sino es una persona servicial, una persona que sirve a su Señor. También, número 10, vive por la fe, o sea que un verdadero discípulo confía en las promesas de Dios y actúa basado en ellas. Segunda Corintios 5 del 6 al 9 dice: así que vivamos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vistas. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Por lo tanto, procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables a Él. Los verdaderos discípulos de Jesús han llegado a un nivel, hermanos, de confianza, un nivel de fe. Entonces, y ellos y los verdaderos discípulos confían en las promesas de Dios. Y en cada situación acuden a Dios, buscan a Dios, oran a Dios, dependen de Dios. Aquellos que todavía no son verdaderos discípulos, ellos confían en sí mismos, confían en las demás personas, confían en otras cosas menos en Dios. Pero el verdadero discípulo sabe que tiene un Señor, que tiene un Dios y que Él lo va a respaldar en todas sus cosas. Vive por la fe. Número 11, utiliza sus recursos para bendición de la obra de Dios y para bendecir a los demás. O sea, que un verdadero discípulo no es una persona avara, una persona tacaña. Lucas capítulo 19, versículo 8, dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. ¿Recuerdan? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Zaqueo no era de los discípulos de Jesús, pero él quería conocer a Jesús. Y entonces dice que él, cuando Jesús va pasando, él corrió y se subió a un árbol sicomoro para que Jesús lo viera. Y entonces cuando va pasando Jesús lo mira y le dice: Zaqueo, bájate porque tengo que ir a tu casa. Y Zaqueo lo recibe. Y entonces, estando ahí, hermanos, Zaqueo se convierte a Cristo. Y esta es la reacción. Estos son los resultados de la conversión. Y dice: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Hechos capítulo 4, versículo 34-35. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque los que poseían heredades y cosas las vendían y traían el precio y el de lo vendido y lo repartían y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según la necesidad. Entonces, un verdadero discípulo es una persona, hermanos, que cuando ve una necesidad, actúa. Es una persona que se compadece de los necesitados. Recuerde que Jesús, siempre que vio una necesidad, él hizo algo al respecto. No se quedó cruzado de brazos. ¿Por qué? Porque él era Dios y era un Dios amor y compasivo. Y cuando él miraba las personas sufriendo, el Señor hacía algo. Entonces, un verdadero discípulo de Jesús es aquella persona que lo imita, es aquella persona que cuando ve necesidades en los hermanos, en la familia, en los amigos, en las personas extrañas, busca la manera de cómo ayudar a resolver los problemas. No es una persona que pasa de lejos como el
escriba y el sacerdote ve al hombre que está ahí en el camino, medio muerto, y en vez de auxiliarlo, él pasa de lejos y se va, sino que es una persona como el buen samaritano que se baja, hermanos, de su auto, de su moto, de su bicicleta, de lo que sea, y auxilia a aquellos en necesidad. Estos son pruebas o son acciones de los buenos discípulos de Jesús. También un buen discípulo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nunca, hermanos, se echa para atrás, nunca corre como un cobarde, sino que se mantiene firme ahí, hermanos, en la trinchera, peleando la buena batalla de la fe. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 7, dice lo siguiente: tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces ya hemos hablado que un verdadero discípulo es aquel que no se enreda en los negocios de la vida, o sea, no participa de las cosas del mundo. Pero si una persona se enreda en las cosas de la vida, participa en las cosas del mundo, entonces no es un verdadero soldado de Jesucristo. Y dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe traer primero, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento. Entonces, un soldado de Jesucristo sufre penalidades, no se enreda en las cosas del mundo, no participa, sino que se mantiene, hermanos, lejos de las cosas del mundo, se mantiene, hermanos, buscando al Señor y perseverando. Es una persona que procura con diligencia presentarse cada día a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces el verdadero discípulo está constantemente dejando aquellas cosas que no convienen, dejando aquellas cosas que no agradan a Dios, porque él quiere presentarse delante de Dios como un obrero que está aprobado, un obrero que no tiene nada, dicen por ahí, no tiene cola que le pisen. Así que si usted es una persona que se preocupa por presentarse a Dios como un buen obrero, que se preocupa, que deja aquellas cosas que no convienen, entonces usted va por un buen camino. Y por último, un verdadero discípulo procura que el fruto del Espíritu Santo esté presente en su diario vivir. Gálatas capítulo 5, versículos 22-23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, a gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que si usted, hermanos, hace estas cosas que hemos mencionado, o se esfuerza por hacerlas y lucha todos los días por vivir de acuerdo a la palabra de Dios, entonces usted es un verdadero discípulo. Pero usted es una persona, hermanos, que no se preocupa por vivir una vida cristiana en santidad, vive toda la vida, hermanos, metido en las cosas del mundo, en las cosas de la carne. Déjeme decirle, hermanos, a usted ya sea no es o le falta mucho para ser un verdadero discípulo de Jesús. Así que cualquiera que sea su situación, yo quiero animarle, si usted es una persona que se esté esforzando por vivir la vida cristiana, quiero animarles a que siga esforzándose, a que siga luchando, a que siga creciendo en las cosas del Señor. Recuerde que entre más nos consagramos a Dios, más Él nos usa. Pero usted es una persona, hermanos, que se ha convertido a Cristo, que es una profesión de fe, pero no está poniendo en práctica la palabra de Dios. Yo le animo a que usted haga un compromiso con Dios, a que usted verdaderamente demuestre que usted es una persona seria, una persona que toma las cosas de Dios en serio, una persona que se esfuerza por vivir una vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás no va a ser perfecto, quizás le falta mucho, pero
se está esforzando cada día para ser mejor. Y termino con este texto. Dice 1 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, o sea, si alguna persona se ha convertido, si alguna persona ha tomado la decisión de seguir a Cristo y hacerse discípulo del Señor, y si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que aquella persona que verdaderamente es un discípulo de Jesús deja las cosas viejas atrás, deja la vida, deja la vieja naturaleza atrás, deja las cosas que pertenecen al mundo, las cosas que practicaba antes, las cosas que hacía antes, el vocabulario, las conversaciones, los lugares, las amistades, deja todo aquello que le impide vivir una vida cristiana, hermanos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, las cosas viejas pasaron, ya no podemos estar, si nosotros hemos profesado convertirnos al Señor y hemos decidido por la fe seguir a Jesús, entonces la vida del mundo ya no tiene que ser parte de nuestra vida. Tenemos que esforzarnos por dejar esas cosas atrás. Y dice, ya aquí todas son hechas nuevas. Desde el momento de la conversión comenzamos a vivir una vida diferente, comenzamos a hacer cosas diferentes. Ya las cosas del mundo pertenecen al pasado, ya lo pasado, ya no interesa. Ahora lo que interesa son las cosas, hermanos, que Cristo quiere que nosotros hagamos. Así que espero que esta reflexión, que esta meditación te haga reflexionar, cualquiera que sea tu situación. Yo no la desconozco, conozco la mía, sé mis luchas, pero ahí vamos, hermanos, esforzándonos cada día por ser mejores. No esperes a que Dios tenga que llamarte la atención. Así es que si eres un verdadero discípulo, quizás puedas tener muchos errores, pero te estás esforzando. Pero si no te estás esforzando en nada, entonces no eres un verdadero discípulo de Jesús, y lo que necesitas es arrepentirte y convertirte para que Dios te perdone por estar tomando el nombre de Dios en vano. Hasta la próxima, que el Señor me los bendiga.